Hola, bienvenidos a esta segunda clase que tenemos el día de hoy de esta serie que iniciamos acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. Y nada más a modo de recapitulación, de refrescar un poco lo que vimos en la clase anterior, estuvimos hablando de que el espíritu tiene que ver con lo que pensamos, el alma tiene que ver con lo que sentimos y el cuerpo pues obviamente tiene que ver con aquello que hacemos, es lo que se relaciona. Y mirábamos en la clase anterior acerca del cuerpo propiamente. Estuvimos enfocados en hablar del cuerpo, que son las acciones que nosotros hacemos, lo que reflejamos de lo que al final sentimos. O sea, que el cuerpo es la manifestación de las emociones y de los sentimientos que nosotros tenemos. Recordemos, por ejemplo, que una persona con un alma triste va a reflejarlo en su rostro. Una persona que tiene una condición depresiva lo va a reflejar en sus acciones, en el ánimo que manifiesta para hacer las cosas, incluso qué tan rápido, qué tan lento, qué tan fácil, qué tan difícil hace las cosas. Y eso es lo que manifiesta el alma de la persona, pero se refleja en el cuerpo. Entonces podemos deducir que el cuerpo es el reflejo del alma. Y aclarábamos la semana anterior que el cuerpo no es lo que nosotros conocemos de la persona verdaderamente, sino que lo que conocemos de la persona realmente es su alma, porque lo que el cuerpo ha hecho es reflejarnos a nosotros lo que la persona verdaderamente es con sus acciones, con su forma de actuar y con su forma de vivir. Y esto básicamente fue parte de lo que aprendimos en nuestra clase anterior, que el cuerpo es algo hecho del polvo, que del polvo vino y al polvo va a volver, pero el alma es algo que ha salido de Dios, que tiene una eternidad y que realmente es la vida del hombre, porque en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra, y aun cuando tiene hecho el cuerpo es un ser inerte, sin vida, sin capacidad de moverse, pero cuando Dios insufla aliento de vida en el hombre, dice la escritura que es el hombre entonces un alma viviente. Y es hasta ese momento que el hombre comienza realmente a vivir. Y hoy, con la ayuda de la palabra del Señor, igual vamos a entrar al tema que nos va a ocupar en esta clase. Ya vimos el cuerpo la semana anterior y por supuesto que en esta clase vamos a entrar a mirar un poco sobre el alma del hombre. Ya hemos conversado un poco, ya sé que hay principios que ya quedaron establecidos en la semana anterior acerca del alma, como su eternidad, como lo que manifiesta en cuanto a emociones y sentimientos, pero en la clase de hoy vamos a ver un poco más solamente para reafirmar los conceptos que hemos venido desarrollando acerca del alma, porque dice el libro de Job, capítulo 6, versículo 7, por ejemplo, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento, manifestando una condición de que el alma es quien tiene el deseo de hacer las cosas y que el cuerpo es solamente un canal para desarrollarlas. ¿Por qué? Porque hacemos lo que sentimos y no precisamente lo que deseamos, no precisamente lo que queremos hacer, es lo que hacemos. Pablo dijo en algún momento, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Presentándonos desde ahí un conflicto, introduciendo un poco más acerca del alma y el espíritu. El cuerpo no contiende con el alma. El cuerpo no le regatea al alma, no se rehúsa al alma, el cuerpo no pone oposición al alma. El cuerpo simplemente es el reflejo mismo del alma como funciona. Así de la manera que usted se monta un vehículo, a menos que sea el auto fantástico de hecho, si usted se monta un vehículo, el vehículo no le va a decir a usted qué hacer. El vehículo va a hacer lo que usted decida que él haga. Así es exactamente el cuerpo con el alma. El vehículo no se opone, no le dice a la persona, no vaya tan rápido, no frene aquí, no se detenga en esta esquina, no se orille tanto. El vehículo no le dice qué hacer. El vehículo, aunque lo dañe, porque usted va a altísima velocidad, va a chocar y va a dañar el vehículo, nunca el vehículo va a decir, vaya despacio que me va a lastimar. De la misma forma el cuerpo no se revela. Por eso deseamos comer cosas que le hacen daño al cuerpo y el cuerpo no se revela, simplemente come lo que el alma quiere hacer.
Y así sucesivamente actuamos de esa manera porque el cuerpo no pone resistencia. Pongamos el ejemplo, si el cuerpo pusiera resistencia a aquello que le hace daño, habría un conflicto entre lo que el alma por el sentimiento y el deseo quiere hacer versus lo que el cuerpo sabe que le conviene. Por eso generalmente incluso el alma es capaz de actuar sin importar el daño que le ocasiona el cuerpo, exponiéndonos a ciertos tipos de aventuras, por ejemplo, que podrían hasta producir la muerte, exponiéndonos a alimentarnos y comer cosas que dañan el cuerpo, exponiéndonos a la luz del sol constantemente, sabiendo que daña la piel. Aún así lo hacemos porque el alma no es consciente precisamente del cuerpo, y el cuerpo, como no tiene ningún tipo de conciencia ni vida en sí mismo, no se opone al alma. Dicho esto, el espíritu sí, el espíritu y el alma se oponen entre ellos. La razón versus los sentimientos es una lucha que constantemente nosotros tenemos internamente. Nuestros sentimientos batallan con la razón. Por eso Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer al final es lo que hago, manifestando incluso lo que Job dijo aquí. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Y si avanzamos un poco más, tenemos que entender que el alma no solamente siente, desea o se emociona, sino que esos sentimientos y esas emociones que el alma tiene generalmente no nos conducen a Dios. O sea, que el alma por su propia cuenta generalmente no busca a Dios, no quiere encontrarse con Dios, el alma no desea a Dios. Y en esto voy a ser muy claro, porque nuestras emociones generalmente buscan satisfacernos a nosotros mismos, buscar nuestra propia conveniencia. Nuestra alma está influenciada por las concupiscencias, entonces todas esas emociones nos impulsan a hacer lo que nosotros queremos sin importarnos la voluntad de los demás o el daño a los demás, como mencionaba anteriormente, que incluso somos capaces de hacer todo lo que queremos y deseamos sin importar cuánto daño le estamos haciendo al cuerpo, y entendiendo ahora que el cuerpo es el medio o el mecanismo por el cual el alma puede tener existencia en esta tierra, y aún así no tiene conciencia el alma. Hay una parte de nosotros que sí tiene una conciencia del daño que nos hacemos. Hay una parte de nosotros que sí tiene esa conciencia, pero eso no es el alma, es nuestro espíritu. Y de ahí es que la contienda viene entre el espíritu y el alma, que el alma simplemente desea salir impulsada, corriendo a cumplir y satisfacer sus emociones, sentimientos y voluntad ajena a la voluntad de Dios. Pero el espíritu tiene un razonamiento diferente, razona diferente, entiende el espíritu que las acciones del alma dañan al cuerpo, entiende el espíritu que las acciones del alma nos conducen a condenación, entiende el espíritu que las acciones del alma nos apartan de la voluntad de Dios y no quieren obedecer a Dios. Quien busca obedecer a Dios es la razón y es la conciencia, o sea, nuestro espíritu. Y por eso, insisto, el espíritu contiende con el alma. Pero en este punto lo que quiero que nos quede claro es que el alma no anhela generalmente a Dios. El Salmo 42, versículo 2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si estoy diciendo que el alma no busca a Dios, entonces como el Salmo 42, verso 2 dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿A qué se refiere esto entonces? Nuestra alma por sí sola no va a buscar, no va a desear encontrarse con Dios. Pero cuando tiene una relación con nuestro espíritu, entonces nuestra alma va a tener dirección. Voy a ponerlo de esta manera. Todos sabemos que necesitamos buscar a Dios, y eso está en nuestra conciencia y en nuestro razonamiento, pero no lo hacemos generalmente. ¿Por qué? Porque no lo deseamos. Hasta que nosotros no logremos que el alma se alinee al deseo de la voluntad del espíritu, no vamos a lograr, y cuando hablo del espíritu me refiero al espíritu del hombre, no precisamente al espíritu de Dios. Hasta aquí no he llegado al espíritu de Dios. Cuando el hombre realmente llega a comprender que el espíritu es quien tiene la razón y que el alma es, aparte de egoísta, impulsiva, imprudente y dañina,
Hasta que no reconozcamos eso y equilibremos nuestra alma a la voluntad de nuestro espíritu. Ojo que no he llegado a la voluntad del Espíritu de Dios, sino de nuestro espíritu, que tiene la conciencia y que tiene la prudencia y que tiene la razón y que tiene una dirección generalmente cuando la alineamos a la palabra de Dios adecuada. Hasta que no logremos esto, nuestra alma no va a querer buscar a Dios, ni va a querer encontrarse con el Señor. Ejemplos sencillos como la persona que fuma tabaco, cigarros. En la conciencia la persona sabe que le está haciendo un daño al cuerpo. Entonces, a ver, el espíritu es consciente y el daño lo tiene el cuerpo. Pero ¿quién es el que está gobernando? El alma. Porque aún así, aunque su espíritu es consciente y su cuerpo se está dañando, su alma no le interesa corregir esa actitud hasta que no llegue a desear un cambio en su vida. ¿Y cuándo va a desear un cambio en su vida? No con el conocimiento que tiene, sino cuando él llegue a tener entendimiento y reflexione y encuentre arrepentimiento de sus actos y desee una vida diferente. En ese momento el alma va a comenzar a desear un cambio, y es así como el alma incluso va a desear un encuentro con el Señor. Aquí mismo en el Salmo 42, versos 5 y 6 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora el verso 11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos versos nos dan la ilusión de que hay una conversación, pero no precisamente del Espíritu de Dios con mi alma. Porque si usted nota la expresión inicial del verso 5 y del verso 11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿A qué refiere esta expresión? Esta expresión proviene del Espíritu que le está hablando al alma y le está haciendo entrar en razón de que no hay motivos para estar turbada o abatida. Pero ¿qué pasa cuando el alma está turbada y abatida? Como mirábamos en la clase anterior acerca de Ana, que estaba triste y amarga de espíritu, de alma, su alma estaba amargada y eso le producía la esterilidad, hasta que ella entendió diferente, sus emociones cambiaron, se levantó, ya no lloró más y ahora sí comió. Su alma se equilibró debido a la razón que ella encontró en Dios. Así, el alma no va a buscar a Dios hasta que nosotros no tengamos una conciencia clara de la necesidad de Dios. Por eso los cultos, las actividades religiosas no pueden ser almáticas, no pueden ser emocionales, tienen que ir directamente a la conciencia del ser humano. Las actividades religiosas que lo que buscan es mover las emociones, ver a la gente gritar, llorar, caer, etcétera, etcétera, que no cuestiono eso, sino que entendiendo la clase, lo que quiero decir es que no es eso lo que el ser humano necesita. El ser humano no necesita emociones porque vive ya de ellas, se alimenta de ellas, existe por ellas. El hombre necesita un cambio en su vida donde su alma no sea la que gobierne, o sea, donde no viva por sus emociones, sino que gobierne el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre gobierna con la razón y con el entendimiento. Entonces, nuestras actividades religiosas deberían de ser sí o sí actividades directas al espíritu, porque son espirituales, directas al espíritu, a la conciencia, a la razón. Más que grandes algarabías, más que grandes momentos y tiempos extensos dedicados al grito, al júbilo, a muchas cosas que no son malas, pero que necesitan tener un equilibrio dentro de nuestras actividades religiosas, comprendiendo que la prioridad es la enseñanza, ni siquiera la predicación emocionalista, sino la enseñanza fundamentada en la palabra de Dios, con una instrucción que le muestre al espíritu
cuál es el camino correcto, le dé al espíritu del hombre herramientas en su conciencia y su entendimiento para que pueda comenzar a gobernar al alma, traer a quietud las emociones y los sentimientos, y por consecuencia va a haber un cambio en la vida del hombre. La carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2, por ejemplo, nos dice que no nos conformemos a este tiempo o a este siglo, sino que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, y así poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿esto ocurre dónde? ¿En que yo lo declare o en que yo lo entienda? ¿Y lo entienda dónde? En mi mente, y eso va a cambiar las cosas más allá de lo que yo sienta. Mi alma se acomoda a este siglo, se ajusta a los tiempos, pero mi espíritu es quien debe gobernar basado en el entendimiento de ¿qué? En el entendimiento de Dios. Jesús dijo que la salvación era que conociéramos a Dios. O sea, que tengamos conocimiento de Dios, y el conocimiento es algo que se va a albergar en nuestro espíritu, se va a cimentar en nuestro espíritu, y ese conocimiento de Dios es el que nosotros necesitamos para poder transformar nuestra manera de pensar y tomar autoridad sobre el alma para que el alma se someta a la voluntad del espíritu. Ahora, cuando el alma se somete a la voluntad de mi espíritu, inmediatamente yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios, porque lo que mi espíritu está recibiendo no viene del alma, que quiere hacer todo basado en las concupiscencias, en sus propios deseos que lo llevan al pecado, sino que mi espíritu está deseando con la razón y el entendimiento enseñarle al alma la voluntad de Dios para que el alma obedezca no al espíritu del hombre, sino directamente obedezca al espíritu de Dios. Así es como esto ocurre a través de la escritura, y así es como ocurre en nosotros. Y el no entender esto hace que nuestras iglesias hoy en día, lindas, hermosas, con actividades maravillosas, estén llenas de actividades religiosas dirigidas al alma y no al espíritu. Recuerde esto: cuando la actividad que estamos desarrollando tiene que ver con las emociones, va dirigida al alma. Pero cuando nuestra actividad va dirigida a que las personas conozcan, entiendan y razonen en Dios por medio de su palabra, entonces nuestras actividades estarán dirigidas al espíritu del hombre. Y cuando el espíritu del hombre recibe ese alimento, recibe toda esa información y comienza a ser transformada, somete el alma a la voluntad de Dios. De lo contrario, no es posible. Las emociones son incapaces, no quieren y no desean someterse a Dios. Las emociones son egoístas, como expliqué hace un momento, que el alma por sus emociones no piensa ni en el cuerpo que tiene, ni en el espíritu que tiene. Piensa solamente en satisfacerse a sí misma, sin importar dañar al cuerpo y sin importarle desobedecer al espíritu que nos está queriendo hacer entrar en razón con la voluntad de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 4, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Perdonador, dice el verso 5, voy a leer el verso 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Esto nos deja claro una vez más de que las emociones provienen del alma, así como el deseo y la voluntad. Aquí entendemos entonces esta parte del alma y cómo el alma actúa y cómo comienza ya a relacionarse con el espíritu, y comenzamos a ver esa conexión que tiene el alma, el espíritu y el cuerpo. Ahora, quiero que entendamos algo. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice, en mis oraciones. Verso 17. Dice Pablo en el 16 que no deja de hacer memoria de ellos en sus oraciones. ¿Y para qué es que ora? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso significa sabiduría en el espíritu y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Pablo está orando por la iglesia de Éfeso con la intención de que tengan espíritu sabio y además que tengan conocimiento de Dios. Note la intención de Pablo para la iglesia y sus oraciones y el deseo de Pablo para con la iglesia. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Usted puede notar aquí, al igual que yo lo he notado, que la intención de Pablo no es emocionarlos, alegrarlos, sino que tengan conocimiento, entendimiento y sabiduría en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el sabio, el Espíritu es el que tiene conocimiento y el Espíritu es el que tiene entendimiento. Por tal razón debemos de llevar nuestra alma a sometimiento a nuestro espíritu, pero si no tenemos el conocimiento suficiente y necesario, no tenemos las herramientas entonces para poder llevar el alma a la voluntad del espíritu y que al final la voluntad del espíritu nuestro sea la voluntad de el Espíritu de Dios. En el Salmo 119, versos 130 al 133, dice la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abriré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿De dónde proviene la iniquidad? De los impulsos del alma. ¿Y cómo el alma va a evitar entonces que venga iniquidad y se enseñoree de nosotros? Porque cuando el alma gobierna, la iniquidad enseñorea. ¿Cómo se logra esto? Ordenando los pasos con la palabra de Dios. Por eso dice el verso 30, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lo primero que necesitamos comprender es que el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios, se revela en la palabra de Dios. No en los hechos emocionales, incluso donde metemos al Espíritu Santo, moveres y cosas y declaraciones y algarabías. Dios está más interesado en que nosotros permitamos que el Espíritu nos instruya por medio de la palabra antes que cualquier otra acción que tiene conexión con el alma y no con nuestro espíritu. Esto es muy importante, que a nosotros nos pueda quedar claro en esta clase que estamos recibiendo el día de hoy con la ayuda del Señor. Y por supuesto, ¿de dónde ha salido esta clase de la palabra de Dios? Por eso esta clase va directa a nuestro espíritu y no tiene la intención de emocionarlo o de alegrarle el día, sino de cambiarle sus pensamientos para que cambie su vida. Esa es la intención de esta clase. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33 y 34, se nos habla acerca de aquel momento en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, quedó en locura. Aquí cuando leemos, ya él ha salido de esa locura, pero nos resume en dos versículos qué fue lo que pasó. Daniel capítulo 4, versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves de los cielos. Hasta aquí, Nabucodonosor en este versículo, en su locura, es comparado como los animales. En la clase anterior vimos que el hombre, el ser animal, es solamente el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Y así actúan los animales. Un hombre sin espíritu es exactamente como un animal. Un hombre sin entendimiento es como un animal. Por eso hay personas que actúan de una forma salvaje, de una forma que incluso, y no quiero sonar ofensivo, son comparados con animales por la forma en que actúan, porque no hay razón, no hay prudencia en las acciones que están teniendo. Pero aquí dice, después de que Nabucodonosor es comparado con un animal,
Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mientras Nabucodonosor no estaba con su espíritu en gobierno, porque no tenía razón, su espíritu fue quizás puesto como en un stand-by, en un momento de pausa, y fue dejado libre solo en su alma y en su cuerpo, actuó como un animal. Pero cuando él vino y recuperó la razón, no solamente tuvo cordura, doblegó y dominó sus emociones, sino que además logró en ese instante, por la razón, comenzar a alabar, a bendecir y glorificar al Dios Altísimo. Por eso el Espíritu se nos revela a nosotros por medio de la palabra de Dios, como ya vimos en el Salmo 119, pero el Espíritu, por la palabra de Dios, influye a la razón del hombre, al espíritu del hombre, para que éste pueda gobernar sus emociones y glorificar al Dios vivo y todopoderoso, que es nuestro Rey. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Ok, la ira es una manifestación del alma, pero ¿cómo yo gobierno la ira? Como dice la escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo yo logro eso? Cuando más bien el enojo viene a mi vida y me cuesta controlarme y mis acciones no las domino. Con el entendimiento, con la razón, cuando yo medito de las consecuencias, cuando yo sé que eso no proviene de algo bueno y que me puede meter en problemas, entonces yo comienzo no a dejar de sentir lo que el alma siente, porque nuestra alma no se apaga ni se pierde, va a estar presente, sino que la razón va a comenzar a tener dominio sobre el alma, y aunque el alma sienta esas emociones, no las va a manifestar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las está llevando a cautiverio con el alma y con el espíritu precisamente del hombre. Eso es lo que nos enseña acá. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pedro, si usted la mira un momento, en el capítulo 3, versículo 15, nosotros encontramos lo siguiente. Dice la escritura, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, y quiero que subraye esto, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo termina Pedro dando el consejo de que crezcamos en qué? En riquezas, en gozo, en alegría, en júbilo o en conocimiento. Por supuesto, en conocimiento. ¿Por qué razón? Porque advierte en el verso 16 que la gente que no tiene conocimiento, los indoctos e inconstantes, tuercen las escrituras. ¿Y qué pasa con eso? Que producen su propia perdición. Esto de torcer las escrituras es como aquello que tomamos la escritura, lo que suena bonito, lo que nos agrada, o lo ajustamos la escritura para agradar la voluntad del hombre y no precisamente para exponer la escritura desde la voluntad de Dios. Porque vamos a ser muy honestos, la escritura, y aquí es donde usted tiene que ser muy cuidadoso, la escritura va a procurar poner en orden al alma, y el alma no está dispuesta a escuchar lo que la escritura dice porque no conviene, porque no satisface, porque no desea. Pero la razón va a comprender que por medio de la escritura nosotros podemos generar un cambio en nuestras vidas y tener vidas mejores,
tanto para llevar una vida llena de paz en esta tierra, en este momento en el que estamos, como también para el reino venidero, poder pasar el resto de los días delante de nuestro Señor. El alma es tan imprudente que no piensa en su eternidad, solo piensa en el momento, solo vive lo que siente en el instante, pero el espíritu es cuidadoso, el espíritu es sabio y nos lleva a pensar incluso en la prudencia que debemos de tener para vivir la eternidad. Así es como nosotros debemos de comenzar a procurar vivir nuestra vida, y por eso necesitamos, vuelvo a decirlo, primero tomar la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios alimentar nuestro entendimiento. Con ese entendimiento la razón del hombre se eleva y puede comenzar a doblegar entonces la voluntad del alma. Y el problema es que no doblegarnos a la voluntad, del espíritu. Cuando no doblegamos el alma a la voluntad del espíritu, al conocimiento de Dios, producimos, como dijo Pedro en la segunda carta, perdición, nuestra propia perdición. Y eso es lo que tenemos que procurar evitar. Y ya para finalizar la clase del día de hoy, vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 3, que dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, cuando la escritura habla de la carne, ya debemos de entender que se está refiriendo al alma, porque la carne por sí misma no tiene vida, ni capacidad, ni decisión. Entonces, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, lo que Dios nos da no tiene que ver con el alma, que sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Mira el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué fortalezas? Las fortalezas del alma que se oponen para que el conocimiento de Dios gobierne desde nuestro espíritu todo nuestro ser. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así, la razón del hombre en su espíritu va a ser la voluntad de Dios. Y el verso 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, castigar nuestra alma que quiere vivir en desobediencia con la obediencia que nuestro espíritu le va a implantar. O sea, los límites que le va a poner a nuestra alma. Así es como terminamos esta segunda clase, comprendiendo bien entonces, ya ahora sí, la relación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Cierro diciéndoles esto: necesitamos nosotros verdaderamente identificar de qué forma nos estamos alimentando. En el lugar donde nos congregamos, el lugar que visitamos, ¿alimentan mi espíritu? ¿Hay prioridad en el estudio de la palabra? ¿O la prioridad es mover mis emociones con enseñanzas motivacionales que se centran en que el hombre pueda alcanzar todo lo que quiere? Porque recuerde, el espíritu no va a buscar su propia conveniencia, va a buscar la obediencia a Dios. El alma es el que va a buscar su propia conveniencia. Cuando tenemos una enseñanza que quiere decirle al hombre que puede alcanzar todo lo que quiere, le está hablando al alma, no al espíritu. Porque aparte de eso, no es verdad que el hombre pueda alcanzar todo lo que quiere. El hombre va a alcanzar todo lo que Dios quiere que el hombre alcance, para el propósito que Dios ha puesto para el hombre. Así es lo que la escritura nos enseña. ¿Cómo es? ¿De qué te estás alimentando? Es importante que prestemos atención a todo ese tipo de detalles. Hasta aquí la clase del día de hoy. Puede dejarnos sus comentarios, sus preguntas, puede dejarnos también temas sugeridos para que podamos compartir en clases posteriores. La próxima semana, la tercera parte de esta serie de enseñanzas que estamos llevando sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Que el Señor les bendiga.